Bueno, ¿cómo les va? Estamos en Curarse en Salud, estamos para que charlemos de las cosas que nos preocupan, las cosas que nos duelen y aquellas que no vemos, porque hay muchas cosas en medicina que no vemos. Y hoy vamos a hablar justamente de una de ellas y lo vamos a hacer con el doctor Héctor Nieto, director de titular de la Cátedra Libre en la Facultad de Medicina de Buenos Aires de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Gracias por venir. un gusto enorme de compartir contigo. Vos sabés que yo estaba pensando en hacer algunas reflexiones, hacerlas con vos, por supuesto, y después vamos a entrar más en detalle. El doctor Nieto también es médico del Hospital Piñeiro, o sea que no todos los que supuestamente estamos en la academia, entre comillas, no estamos en el barro, también estamos en el barro. Concretamente, concretamente. Concretamente en el barro. Lo cual nos permite afianzar una mirada de la realidad que tiene que ver con integrarla, no desintegrarla. Y yo les voy a poner un ejemplo. Cuando usted va caminando por la calle y ve un muchacho de 20 años descargando 2 bolsas de cemento sobre sus hombros, está viendo un muchacho de 20 años que seguramente está pensando en ese momento en irse con su novia porque le dijeron, descargar el equipo y después te vas. Entonces toma 2 bolsas de 50 kilos, se la carga a los hombros, son 100 kilos, y ese muchacho a esa edad piensa más en la novia que en su columna, y tiene toda la razón del mundo. El problema es que no haya nadie que le diga que ese mismo muchacho a los 40 años, en vez de estar pensando en su esposa, va a estar pensando en el traumatólogo, porque va a tener un envejecimiento precoz de columna y va a tener la columna destrozada y todavía no sabe a los 20 años que su capital, su único capital como trabajador es su salud. Entonces, si no cuidamos la salud a los 20, tenemos un problema social, no solamente laboral a los 40, y tenemos un gravísimo problema en la seguridad social por cómo impacta eso después sobre los regímenes provisionales de gente que ya no puede trabajar. Y yo le voy a dar 3 ejemplos. Los molineros trabajan con bolsas de 50 kilos. Los del cemento con bolsas de 50 kilos. Estas mismas empresas cuando tienen que exportan con bolsa de 25 kilos. Porque si no, no se la bajan en ningún puerto del mundo. Exactamente. Pero los rollos textiles pesan 80 kilos, Nieto. Y las medias reses pesan 115 kilos. Sí, señor. Y encima se las tiran desde el gancho y tiene doble impacto. Doble impacto. Nieto, quería hacer esta introducción porque me moría de ganas de hacerlo. Pero está muy bien, y aparte vos sabés que compartimos esa visión Sí. y nosotros pensamos exactamente lo mismo. Vos decías, nosotros trabajamos en el Hospital Piñeiro hace ya muchos años, vos sabés, Jorge, tenemos más de 30 años de trabajar en el Hospital Piñeiro y allí hemos podido desarrollar un área específica dedicada a la salud de los trabajadores. Es a la fecha el único grupo que yo conozco está trabajando en el campo de la salud y el trabajo. Allí hemos tenido, o tenemos la posibilidad de atender en un hospital público justamente esta interacción donde el trabajo aparece como un determinante social del proceso de salud y enfermedad. Vos lo describiste muy bien en algunos ejemplos. Hoy nosotros vemos una gran demanda, sobre todo en el sector salud. Estar en un hospital nos aproxima mucho a los trabajadores del sector salud. Y allí ya el problema no aparece tanto en la sobrecarga de peso que vos marcabas claramente, aunque el personal de enfermería carga mucho peso cuando tiene que movilizar pacientes, las posiciones forzadas, los gestos repetitivos en la tarea son muy frecuentes. Hoy aparecen además otros problemas que tienen mucho que ver con la organización del trabajo y con la carga del trabajo. Esto mismo que vos explicabas del trabajador de 20 años en la bolsa de 50 kilos y que esto pasaría aquí porque en otro país del mundo esa bolsa pesaría 25. Si vos lo asociás a la manera en la que las personas arman su salario y cómo se les paga, a lo mejor tendríamos que pensar que ese trabajador de la bolsa tiene que bajar una cantidad de bolsas por hora, ¿no es cierto?, que hace que su carga de trabajo, además del volumen y del peso específico, le dé una densidad muy alta. Esto mismo nos pasa en el trabajo en el sector salud.
hoy trabajar en un ritmo muy alto, con una sobrecarga muy importante, con procesos de trabajo muy complejos que requieren la intervención de diversos niveles cognitivos, afectivos, produce un impacto en la carga mental de los trabajadores muy alta, ¿no es Bueno, cierto? yo siempre me opuse a la guardia de 24 horas. Creo que es una barbaridad. Eso es un Yo que horror. soy cirujano, cuando me llegaba un paciente a las 23:50, pensaba, pobre paciente, porque yo estoy destruido, no sé ni dónde estoy parado. Venía de una guardia de los sábados que era cachetazo tras cachetazo, por ahí con 10 o 15 cirugías previas, y a las 23:50, cuando me estaba por ir a duchar para salir del hospital, llegaba un accidentado y había que atenderlo de urgencia, una traqueotomía, una descompresiva, Y un pulmón. uno tiene el compromiso de la atención, pero bueno, vos sabés, Jorge, Sí, existen pero ya... como vos bien dijiste, uno puede tener todo el compromiso del mundo, toda la voluntad Pero del hay mundo, límites. pero los niveles cognitivos, es Eso. decir, esto que vos dijiste, los niveles cognitivos significa la capacidad de interrelacionar en abstracto lo que uno tiene que hacer Por después en supuesto. concreto, están deterioradas con Por el supuesto, esfuerzo. por supuesto. Hay trabajos que nosotros estamos usando mucho como, bueno, para explicarle también a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores. Vos sabés que el Colegio Americano de Medicina de Emergencias utiliza una investigación donde han correlacionado la deprivación de sueño, ahora que hablabas de la guardia, O sea, la falta de sueño. la falta de sueño, para ponerlo en términos que se Claro, comprendan. yo voy haciendo la traducción, vos no tengas problema. Ayúdame porque vos sos el de la experiencia en medios, no yo. Estas cuestiones referidas a la falta de sueño, asociadas, por ejemplo, a lo que le pasa a un sujeto cuando va consumiendo alcohol. Y lo que se ve es que existe un paralelismo en las respuestas, en la calidad de las respuestas, entre la deprivación de sueño y la ingesta alcohólica. Si vos le haces esto a alguien después de 24 horas de estar despierto, te vas a encontrar que sus respuestas neuroconductuales, es decir, las respuestas que tienen que ver cómo responder frente a estímulos, Sí. se asemejan a niveles de alcoholemia con los cuales a vos no te dejarían manejar, porque la ley te lo prohíbe. Y sin embargo te permite. Y sin embargo estás operando. Se te permite hacer cirugía, fíjate vos que No, falta. se te obliga a hacerlas, porque Claro. la verdad es que no te podés ir de la Sí, guardia, vos sabés sí, que no te podés sí. ir. De manera que estamos ahí Estás en como un una amigo situación. borracho mío que decía que él maneja mejor alcoholizado porque va más lento. Sí, me preocupa. Aunque vaya lento, me preocupa. Sí, me preocupa. Me ¿no? preocupa. Esto más allá del chiste. Nieto, vos tuviste mucha experiencia y la verdad es que a mí me gustaría exprimirte porque existe una herramienta hoy en la Argentina vigente o no vigente, porque en realidad no está vigente, que es la ley 24.557 de riesgo de trabajo. Digo que no está vigente, se lo explico a usted, porque tiene más de 150 declaraciones de inconstitucionalidad de tribunales menores y una declaración de inconstitucionalidad en sus dos artículos fundamentales por la Corte Suprema de Justicia, que son el 39 y el 46, que la liquidaron. Sin embargo, como no hay otra, seguimos operando con una ley que ha demostrado que solamente sirvió para que el sistema de RT gane dinero y rechace todo y cambie la etiología de las enfermedades, ¿no es cierto? Por ejemplo, la producción columnaria de discopatía. Por ejemplo. Después le explico lo que es producción columnaria, pero no se haga problema, después se lo digo cómo se hace el disco y... no el asado al disco, sino cómo se desplaza el disco frente a los esfuerzos y eso llama hernia de disco y nos mata el dolor de la ciática. Ustedes de eso sí lo escuchó hablar. Segundo, esa ley permitió estructurar los costos de las empresas, obviamente, porque con un seguro, pero el negocio del seguro es no pagar, lo cual hizo que los trabajadores estuviesen desde el proceso neoliberal hasta hoy absolutamente más desprotegido que con la vieja ley 9688 del año 15. Mira, Jorge, creo que hay una asignatura pendiente, lo hablábamos recién antes de venir al estudio. Yo creo que tenemos en la República Argentina una asignatura pendiente con la salud de los trabajadores. Por supuesto que la norma, la ley 24.557, con las objeciones que vos acabás de describir, aunque en su enunciado hable de la prevención, es una ley que ha venido a la reparación, pero a una reparación con el concepto del seguro. Aunque se hable de la prevención, la verdad es que la prevención sigue estando ausente. Siempre se ha perdido de vista, y esto ha sido una inteligencia estratégica muy interesante de la década de los 90, de trasladar las responsabilidades.
la responsabilidad por la salud del trabajador sigue siendo del empleador. Esto no hay que olvidarlo. Y en última instancia del Estado. Bueno, el Estado debe velar, yo creo, Es ¿verdad? constitucional, Yo artículo creo, 14 bis. y el derecho a la salud es un derecho Sí. constitucional como el derecho al trabajo, Claro. ¿verdad? Y que se ponga en colisión un derecho en ejercicio del otro resulta una incongruencia. Y la salud es el derecho humano por excelencia de la Constitución Nacional. Bien, coincidimos entonces en este marco ético, si uno puede plantearlo así, en que la salud y el trabajo son derechos humanos y que uno puede vulnerarse ejerciendo el otro. Hay un marco ético y hay un marco de responsabilidades. Quien da trabajo, quien contrata, es también quien da las condiciones de trabajo. Y es ese, que es el empleador, quien debe velar porque las condiciones de trabajo no afecten la salud del trabajador. Yo puedo decirle a un trabajador que se cuide y puedo enseñarle a cuidarse. Ahora, si lo pongo a un régimen de carga de 50 kilos, vuelvo a tu ejemplo inicial, o lo pongo a atender 20 pacientes por hora, o a una enfermera le doy una cama de 25, una sala con 25 camas, por más que esta señora quiera cuidarse y sepa cómo hacerlo, la verdad es que no puede. Así es. Si yo le pido al médico que atienda durante 24 horas, la verdad que sé que lo llevo a un terreno en el que sus posibilidades se escapan. En ese marco, pensar una ley que solamente aborde la reparación dineraria me parece a todas luces insuficiente. Lo que ha mostrado este sistema, y las estadísticas son públicas, no son mías, es que los niveles de accidentalidad... Semipública. Porque desde el A año ver. 2009, 2010, 2010 la última creo, ¿no? 2009, 2010. tienen cierto retraso. Vos sabés, a mí me tocó trabajar en el área Sí. que produce las estadísticas. Yo conozco a la gente que trabaja allí y doy fe de su idoneidad. Para ahí. Porque si trabajás, cuando trabajás en esa área, creo que fue la última, porque después Antes. clausuraron la estadística. Creo que se habrá sacado la estadística del 2009 de 754.000 accidentes de trabajo al año. Esa la hiciste vos. No, yo ya no. Ya no. Yo ya no estaba allí. Ya en el año 2007 yo fui desplazado de ese sector y ya me dediqué a otras cosas. Pero Vamos a aclarar a la gente. Cuando decimos 754.000 accidentes en un año, estamos hablando de una cifra que incluye los 3 muertos casi diarios que tiene la Argentina del trabajo registrado. Del registrado. Del registrado hay una falta del 33% ahí, ¿no es cierto? a ver, para ponerlo en términos bien concretos y que se comprenda, ese número que vos das, de cerca, para ponerlo en números Sí. redondos, cerca de 800.000 casos notificados por año para 8 millones de trabajadores asegurados, que eso es lo que asegura el sistema de riesgo de Así es. trabajo, frente a una población económicamente activa en la Argentina estimada en cerca de 16 millones. Porque vos acordate, Jorge, que el sistema de riesgo de trabajo cubre al empleo en blanco, al empleo registrado, pero hay mucho empleo que sin ser empleo en negro no tiene cobertura de riesgo de trabajo. Así es. Por ejemplo, doméstico, por ejemplo, monotributo, que sin ser la categoría de empleo en negro no tiene la protección de la seguridad social en materia de riesgo de trabajo. De manera tal que los números muy redondos son cerca de 800.000 casos notificados para 8 millones de trabajadores cubiertos. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Dentro de esos 800.000, porque yo Un siempre poco manejé- menos a los números No importa, actuales no importa, estamos, hagámoslo redondo. pero para hacerlo redondo. ¿Cuántos de esos, porque ya sabemos los muertos, casi 3 por día, lo cual da una El número cifra- es 1.000 por año, 1.000 por año. formales. 1.000 muertos. O sea que tenemos un cromañón cada 2 meses y medio, más o menos. ¿no es Más o cierto? menos, sí. Bien. ¿Cuántos son grandes inválidos de esos 800? Las cifras oficiales te dicen que cada año el sistema de riesgos de trabajo, el trabajo en la República Argentina con los trabajadores cubiertos deja alrededor de 55.000 invalidez permanente. Paremos ahí. Esas 55.000 invalideces permanentes van al sistema previsional directamente por la 24.557 a la 24.241. Hay diferentes grados. Hay Sí. algunos de esas invalideces que son invalidez parcial, vos Ahí. conocés muy bien, y hay algunas que son invalidez total. Exacto. Esas efectivamente luego pasan al sistema previsional. Exactamente. Pero muchos de los otros que quedan con una Quedan a mitad de incapacidad... camino, peor aún. Peor aún. Peor aún. Peor aún. Que quedan marginados de la seguridad social. Así que en el próximo bloque vamos a hablar con el doctor Héctor Nieto, titular de la Cátedra Libre de la Facultad de Medicina de Trabajo y Seguridad Social, sobre los temas puntuales de hacia dónde vamos con la futura, ojalá no aseguradora, riesgo de trabajo para proteger a los trabajadores antes que nos llegue la noche.
Seguimos entonces con esta segunda parte de la salud y el trabajo en Curarse en Salud, nuestro programa habitual que tratamos de develar estas cosas que están escondidas en los pliegues de la sociedad. La salud de los trabajadores es como eso de que de esto no se habla, ¿no? Se habla muy poco, la verdad, ¿no es cierto? Y la verdad es que cuando se habla de salud de los trabajadores se tiende a pensar en la obra social. En general, Sí, claro. la nomenclatura y estas representaciones sociales, la salud de los trabajadores son las obras sociales. La verdad es que nosotros decimos es la salud en relación al trabajo, ¿no es cierto? Por supuesto, los afectados son los trabajadores y de esto se habla muy poco. Se habla muy poco en muchos aspectos. Las políticas públicas que todavía son precarias en este sentido. En el sector salud prácticamente no se menciona el tema de la salud y el trabajo. En la formación, en la educación se trabaja poco con esto. Y creemos también que en el ámbito gremial el tema todavía requiere un desarrollo más importante. Vos sabés que yo estaba pensando, mientras vos hablabas antes, de que una concepción que estamos manejando desde el punto de vista sanitario en el país, viste que uno se mete en todo y trata de aprender de un poquito de todo, es que no se puede separar hoy salud de medio ambiente, digamos, ¿no es cierto? Y cuando se habla de medio ambiente, nadie piensa en los trabajadores, que son los más cercanos a la contaminación ambiental, por ejemplo. Es decir, si uno habla de una curtiembre, generalmente los que se quejan son los vecinos. Claro. Pero los trabajadores que están adentro Primero. son los primeros. Seguro. Entonces, me parece, yo he vivido experiencias muy fuertes buscando esto de andar caminando el país con el glifosato, por ejemplo, en las zonas rurales de Santiago del Claro. Estero. Y los trabajadores rurales de Santiago del Estero viven impregnados de glifosato. Jorge, allí tenemos un problema que es una deuda que el sector salud tiene. Porque Obviamente, sí. Es una hipoteca muy fuerte. recién vos estabas mencionando en el bloque anterior los datos del sistema de riesgos de trabajo. Vos sabés muy bien, probablemente la población lo entienda, que el sistema de riesgos de trabajo es un subsector de la seguridad social que en nuestro país depende del Ministerio de Trabajo. Cuando hablamos de trabajo y salud, nos preguntamos, ¿y desde salud cómo se aborda el problema del trabajo? Me quedo en el ejemplo del trabajador rural que cree que está afectado o que de hecho consulta al sector salud porque entiende que tiene una dolencia. ¿Quién está en condiciones en el sector salud de informarle a ese trabajador que la patología que tiene está en relación al trabajo? Sí. ¿Cuántos de nuestros médicos de primer nivel de atención Preguntan de qué trabajan? ¿Y cuántos de ellos además han recibido alguna formación en materia de, por ejemplo, contaminación por agroquímicos o pesticidas o metales pesados o lo que se nos ocurra mencionar? Vos sabés que esos espacios en el ámbito de la formación todavía son muy chiquitos. Esto lo describió Ramazzini en el siglo XVI, Sí, ¿no es cierto? En la disertación acerca de las enfermedades de los artesanos. Usted que nos ve siempre en Curarse en Salud, tiene que saber que, yo veo que le dije la otra vez, si usted va a un médico por primera vez y no lo desviste, salga corriendo porque no lo va a atender. Si no le pregunta de qué trabaja, no entiende lo que le pasa. No le va a atender. Si lo desviste y no le pregunta de qué trabaja, también váyase, porque usted pasa prácticamente la mitad de su vida en el trabajo. ¿Seguro? Esto del trabajo, fíjate vos qué poca importancia que se le da. Que nosotros hicimos una investigación en el sindicato de garagistas sobre la cantidad de EPOCs, es decir, las enfermedades broncopulmonares obstructivas crónicas que teníamos por la obra social, y determinamos con un grupo de trabajo ahí que la mayoría de los que la tenían eran quienes trabajaban en los garages con subsuelos, y los otros que la tenían, pero no en tanta cantidad, eran los playeros. Los garajes de los subsuelos, porque entre las 6 y las 8 de la mañana, los pibes se fuman 18 cartillas de cigarrillo, porque es el humo de los coches que arrancan, que encima que acomoda el coche, que prende la radio, que si no tiene un sistema de ventilación apto, ahí es donde está lo que vos decías antes. Y en los playeros, que además de eso tienen los gases bencénicos, es un tema que todavía no está desarrollado, pese
a que hemos tenido demasiadas alteraciones hematológicas en ese nivel? Mira, nosotros estamos en el hospital comenzando a tener articulaciones con algunos servicios, ¿sabes? Y le estamos, bueno, la verdad es que nos están ayudando algunos servicios como dermatología de nuestro hospital o alergia, y ahora con neurología. Estamos empezando a tener protocolos donde, por lo menos en el Hospital Piñero, los colegas de estas especialidades asocian por lo menos el listado de enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque es el marco legal existente, y empiezan a derivarnos estos trabajadores que, como vos bien te podés imaginar, son trabajadores precarios, son trabajadores informales, pero que recorren el sector salud sin que nadie pueda asociar que su motivo de consulta está originado en el trabajo. Claro. Entonces, para nosotros es común que venga un trabajador derivado del servicio de alergia que está siendo atendido por un asma, a lo mejor durante años, recorriendo diferentes instancias del sector salud, con, bueno, vos ya sabés, las pruebas, los test, las espirometrías, diferentes medicaciones, con evoluciones tórpidas, hasta que a alguien se le ocurre preguntarle, ¿y usted de qué trabaja? Y ahí sale el subsuelo. Y ahí aparece el cuarto subsuelo. Y ahí del aparece garage. lo que acabas de mencionar. Esto que estás diciendo es muy rico porque en realidad la falta de investigación en el tema de trabajo es porque usted ve al trabajador por la calle y dice, mira qué muchacho joven, pintón, 35 años. Ahora, lo que pasa es que usted lo ve por la calle caminando. Ahora, ese muchacho puede estar, perdón la expresión poco académica, hecho bolsa por su trabajo, porque está desde las 5 de la mañana hasta el mediodía cargando y descargando las bolsas que decíamos antes, y usted lo está viendo a las 6 de la tarde cuando está empilchado yéndose a ver la novia, digamos, ¿no? Yo tengo la sensación que le estamos hablando a personas que no trabajan. Yo estoy seguro que del otro lado hay muchos trabajadores que nos están viendo con diferentes formas de trabajo, porque también, vos viste, la cultura en la que nos hemos criado, Jorge, nos ha enseñado a ver el trabajo muy cerca del sufrimiento. Entonces, cada vez que pensamos el trabajo, lo pensamos casi cercano a ese trabajo físico, de carga, ¿no es cierto? Sí. Ahora, hay trabajo en tantos lugares de la actividad humana, ¿no es cierto? Uno trabaja de tantas maneras. Aún en este momento estamos trabajando, aunque la estemos pasando bien. Lo que pasa es que esa es la culpa judeo-cristiana. Pero ahí no nos vamos a meter, Bueno, no nos vamos a meter con la religión y con la filosofía. Y a lo mejor da para otro seminario, da no para un otro programa. seminario. Pero hay una culpa, lo ganarás con sudor de tu frente, ¿no es cierto? y un castigo, por eso nos han expulsado del paraíso. Claro. Alguna cosa muy mala habremos hecho que nos mandaron a trabajar. A nosotros ¿no? por las mujeres, digamos. Es otra cuestión, no por el trabajo. Yo ya era chiquito cuando me mandaron a trabajar, así que alguna otra cosa debo haber hecho. Pero nos cuesta mucho entender que existen otras formas de trabajo, que no son el trabajo penoso, el trabajo de fuerza física, pero que también producen muchas alteraciones. Yo veo aquí trabajadores, estoy viendo a tu coordinadora, a tu cameraman, y ellos están trabajando ahora y seguramente están muy atentos y su cabeza está teniendo una cantidad de información, atentos a una cantidad de cosas. Ellos también se están cansando, aunque parezca que estuvieran en un ambiente placentero, cómodo. Y fíjate vos, en el ambiente de la televisión en que estamos nosotros, yo digo, vos sabés bien, y la gente no tiene por qué saberlo también, hay las radiaciones, existen, las ionizantes y las no ionizantes, hay legislación sobre esto. Y yo me pregunto, ¿usted le sacaría una radiografía a una mujer embarazada? No, ¿no es cierto? Sin embargo, hay mujeres embarazadas que trabajan en medio de radiaciones donde nadie las cuida. Sí, señor. ¿Sí o no? Absolutamente. Y hay muchachos que trabajan en las antenas donde las radiaciones son más embromadas, las radiaciones realmente severas, que, claro, ellos no tienen nada. Pero no sabemos si la tercera generación de ellos va a tener, por problemas de transmisión, de cromosomática, en los nietos, alteraciones y malformaciones. Este es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. Todo lo que es la salud reproductiva y el trabajo y todos los efectos que van más allá del trabajador. Como vos bien describís, cuando se producen alteraciones genéticas, el daño a veces no se expresa en el trabajador, sino en su descendencia. Vos mencionaste las radiaciones. Nosotros en el sector salud estamos preocupados por los citostáticos, por los gases anestésicos, por el óxido de etileno, que se utiliza con mucha frecuencia. Vos sabés
en los procesos de esterilización. Pero yo estoy seguro que si alguien repasa su trabajo va a encontrar alguno de todos estos riesgos que estamos mencionando, y uno no quiere hacer terrorismo epidemiológico. No, está claro eso. Lo que nosotros hemos aprendido que... No, nada de temor, ¿eh? Acá es todo prevención, porque justamente cuando nos llega el accidente, Exactamente. es porque alguien no hizo las cosas bien. A Exactamente. mí me gustaría contarte algunas experiencias para que vos reflexiones. Hace pocos días, 2 meses, se nos mató un chico de Molineros, 21 años. Un chico sin experiencia, lo pasaron el turno noche, lo dejaron solo en la molienda. El chico estaba trabajando solo en la molienda, insisto, en la localidad de Chivilcoy, y la molienda da vuelta. Claro. Un remache que se había saltado, en vez de hacerlo con remache ciego, es decir, que no tenga, le pusieron una tuerca. Total, una tuerca. Lo atamos con alambre. Lo atamos con alambre. Ese muchacho estaba trabajando, no tenía mucha experiencia, le enganchó el pullover. Estaba solo. 4 de la mañana, 21 años. Por supuesto, el pullover lo ahorcó porque lo llevó y la molienda lo mató. No tenía botón de parada, que tiene que tener la Seguro, ¿no es cierto? de emergencia. No tenía un compañero que tuviese la posibilidad de pararlo. El botón de parada estaba en el otro piso. Fíjate vos la cantidad de errores humanos que se acumulan para que después digamos que es un accidente. Errores humanos, no del humano que se accidentó. Exactamente. Son errores humanos de una cadena de responsabilidades, o como nosotros llamamos, de un árbol de causas. Y ahora te voy a contar la segunda que te quiero contar para después dejarte reflexionar a vos. Yo estuve en España. El día que llegué a España, hace poco tiempo, por un curso que fui a dar y qué sé yo, estuve y yo leo el diario siempre. Yo voy a Turquía y me leo el diario. No sé por qué, pero tengo esa... No entiendo nada. Por ejemplo, Te iba a preguntar. pero en España, ya que estoy... Y el diario traía que se había caído un andamio con 3 muchachos muertos. Claro. Leo el diario al día siguiente, los 5 días que estuve, leí los diarios, y los 7 directivos de la empresa constructora estaban presos. Sí, claro. Por homicidio culposo, como si vos matás a alguien en la calle. En España se ha considerado. Cuando yo me fui el día viernes, solamente uno había salido de esos directivos y había pagado una fianza de 150.000 euros. Sí. No, ambas son reflexiones muy interesantes, porque nuestro enfoque, cuando digo nuestro enfoque, es el servicio en el Piñero, la cátedra, respecto del accidente de trabajo, es no victimizar o no culpabilizar a la víctima. Claro. Hay una cultura muy extendida, una representación social muy amplia respecto de que el que se accidentó tenía la culpa. Es muy fácil echarle la culpa al piloto del avión cuando se cayó. Es difícil que el pobre piloto, después que se cayó el avión, se pueda defender. Claro. No hace mucho tiempo atrás, vos probablemente recuerdes, se publicaba un informe acerca de un accidente aéreo muy triste en la zona del Neuquén. Sí. Y entonces... Congelamiento de las... Muy rápidamente, cuando uno leía lo que los pilotos estaban diciendo justo segundos antes de esa caída, lo publicaban los medios, habían desgrabado, los pilotos advertían con mucha claridad que ese avión tenía dificultades para eso y que ellos sufrían por esa condición y que sabían que lo que estaban haciendo era absolutamente riesgoso. Sin embargo, las condiciones de comerciales que hacían que esos vuelos tuvieran que seguir sus propias precarizaciones de empleo. Digo, ¿quién se puede parar frente a condiciones de trabajo inseguras, Jorge? Y sobre todo con patrones tan importantes. Bueno. Héctor, nosotros te vamos a comprometer para una segunda charla, con mucho gusto. Quizás en unos días, pero hoy nos tenemos que ir. ¿Se imagina que el tema de salud y los trabajadores da para que nosotros con Nieto nos hagamos una panzada de horas en frente de la cámara? Pero como esto sería antitelevisivo, hoy lo dejamos ahí. Nieto, yo te quiero agradecer mucho tu presencia. La verdad que tenemos que escarbar ahora, vamos a traer más casos para que usted se entere de que de la salud de los trabajadores, de esto no se habla. Gracias, nos vemos.